Palacio de la Moneda se reanudó la mesa de seguridad, la que fue encabezada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Solo dos parlamentarios de oposición tomaron parte de esta cita. Se informó además que esta tarde el gobierno va a anunciar una hoja de ruta en esta materia. Vamos a profundizar en esto y otros temas. Para eso nos acompaña justamente la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a conocer este documento. Usted lo decía ahí en el Palacio de la Moneda. Durante las próximas semanas se va a complementar con observaciones, comentarios. Quiero preguntarle, también para los quienes nos ven a esta hora, ¿cuáles son las claves de esta que ha denominado hoja de ruta, acuerdos, preacuerdos, en un tema tan sensible como es la seguridad o inseguridad en este caso? Bueno, las claves en primer lugar para partir por lo positivo es que ya tenemos un acuerdo con 3 asociaciones de municipalidades y la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, que incluye autoridades de todo el espectro político, oficialistas de oposición, de centro, de derecha, de izquierda, de grupos nuevos, y eso da cuenta de que el trabajo que se ha hecho ha ido conformando, digamos, un marco de consenso en algo que es muy importante, que es las autoridades que están más cerca de la ciudadanía, que son los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras. En el caso de las fuerzas políticas, hoy día estuvieron presentes en la reunión las fuerzas políticas oficialistas, algunas fuerzas políticas de oposición. Les dimos plazo en el mes de febrero para recibir comentarios, complementar el documento que se va a dar a conocer hoy día, pero vamos a impulsarlo con los que quieran estar, con los que estén dispuestos a suscribir estos compromisos que nosotros creemos que son muy sustantivos y representan un avance muy importante en seguridad. ¿En qué cosas? Por ejemplo, fortalecer las instituciones de la seguridad, desde el Ministerio de Seguridad, las policías, inteligencia, ciberseguridad, fortalecer de manera muy relevante el control y la sanción de los delitos, donde tenemos una serie de legislación nueva, por ejemplo, para perseguir el delito de sicariato, para tener más herramientas para controlar la frontera, para tener más herramientas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y hay un capítulo muy relevante que se refiere a los temas preventivos, donde vamos a acentuar los programas que dicen relación con niños, niñas y adolescentes, donde vamos a trabajar más en espacios públicos, donde vamos a entrar en los barrios que tienen, digamos, mucha presencia de narcotráfico o que el narcotráfico está dominando el territorio, con operativos y con trabajo, digamos, con las comunidades. Yo creo que la invitación más bien es a conocer el documento porque es muy amplio, son más de 70 medidas y la idea es que sea retroalimentado también con propuestas que puedan seguir enriqueciéndolo a futuro. 70 medidas. Yo le preguntaba las claves, ahora le pregunto, ¿cuál de estas 70 medidas son, a juicio del Ministerio del Interior del Gobierno, las urgentes en términos de la que la ciudadanía está esperando para cambiar esta realidad en términos de inseguridad? ¿Cuáles son esas medidas que ya sean, que se han planteado o que son novedad en términos de planteamiento, son relevantes a juicio del Ejecutivo para discutir lo antes posible? A ver, yo quisiera en esto evitar las tentaciones de la famosa bala de plata, ¿no? No hay una bala de plata. Las cosas que son efectivas contra el tipo de delitos que estamos viendo hoy día son una combinación de factores, ¿no? Que incluyen la prevención, el control, la sanción, el trabajo en el barrio, pero por mencionar algunas que son relevantes y significativas para la ciudadanía, vamos a tener, por ejemplo, un esfuerzo muy importante de reforzar las policías, ampliando las dotaciones policiales, pero sin esperar la formación de nuevos policías, sino, por ejemplo, haciendo modificaciones para permitir que carabineros que están en retiro hagan servicio activo, o para sacar a los carabineros de las labores, por ejemplo, de hacer notificaciones, o haciendo muchos servicios, digamos, pasándolos a la vía digital y de esa manera liberando carabineros también. Hay medidas muy importantes de apoyo a las víctimas. Déjeme quedarme un segundo vamos en eso, a hacer, entre otras cosas, que las personas que son víctimas de delitos más violentos, por ejemplo, los familiares de personas que sufrieron un homicidio o una violación o delitos cometidos con armas de fuego, tengan acceso a representación judicial del mismo estándar que, por ejemplo, el apoyo que presta la Defensoría Penal Pública a través de paquetes licitados de apoyo de abogados que van a representar a las víctimas ante los tribunales. O también, cosa muy importante, vamos a modificar la ley antiterrorista para tener una normativa, digamos, que sea útil y se pueda aplicar, porque la que tenemos hoy día prácticamente las fiscalías no la aplican porque es una ley que obstaculiza la persecución penal, que es muy difícil
la obtención de penas. Entonces hay muchas medidas. No hay balas de plata, quizás eso puede ser una mala noticia, pero la buena noticia es que aquí están complementadas todas las líneas que deben considerarse en una política integral de seguridad que sea seria, fundada en evidencia y que tenga objetivos de corto plazo, pero otros también de más largo plazo. Una combinación. Ministra, a ver, pero déjeme ir al primer punto que le estaba preguntando. El reforzamiento de las policías. Clave esto. De hecho, lo han dicho muchísimas veces aquí también en conversaciones, me imagino que con el Ministerio del Interior, para qué decir, los alcaldes, la alcaldesa en términos de la dotación policial, esta idea que se ha planteado desde hace un buen tiempo en términos de a aquellos carabineros que están en retiro, reactivarlos en distintas funciones, también aquellos administrativos, llevarlos a la calle. Evidentemente esto no es llegar y apretar un botón, es un tema institucional evidentemente. ¿Qué se tiene que hacer para que se logre esto? Porque durante todo el año 2022 se habló justamente de reforzar mediante estas vías, también de ir readministrando lo que son las cantidades de funcionarios de la policía, de Carabineros y la Policía de Investigaciones también, pero en algunos casos igualmente que faltó, digamos, y eso lo dicen los municipios, no lo digo yo, digamos. Claro, es que, a ver, esto de nuevo hay varios elementos que considerar. Cualquier territorio que va hoy día en Chile hay una solicitud de mayores dotaciones policiales. Pero cuando uno ve los números de Chile, de cantidad de policía, no ve que Chile esté muy por debajo de lo deseable o de lo que es un estándar adecuado. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón? Y hemos llegado a la conclusión de que uno de los factores principales que hay en esta ausencia de policía tiene que ver con que tenemos muchos policías dedicados a funciones que no son esenciales para la labor policial y que podrían hacer otro tipo de funcionarios. Podrían hacer las civiles o podrían hacer las funcionarios municipales. Entonces aquí estamos despejando ese camino porque tenemos la ilusión cuando formamos más policía de que vamos a resolver el problema de las dotaciones. Pero no es así porque esos policías recién formados, muchos de ellos terminan en una oficina, terminan haciendo notificaciones, terminan pasando partes a temas menores que los podría hacer un funcionario municipal. Entonces estamos tomando todos esos temas. En segundo lugar, hay que hacer un esfuerzo que también está incluido en esta agenda por mejorar los criterios con que se asignan las dotaciones policiales, poniéndole más transparencia a las dotaciones policiales. Hoy día tener la información de dónde están los policías, cómo se les focaliza, es algo muy difícil. Por ejemplo, los municipios no tienen información fidedigna de cuántos policías hay en su territorio o dónde están asignados estos policías. Entonces vamos a mejorar en transparencia y también vamos a mejorar en equidad. La Subsecretaría de Prevención del Delito está haciendo todo un estudio muy amplio que este año va a dar fruto, que va a significar que la asignación de los policías va a estar mucho más dirigido a prioridades sociales, a los lugares donde hay más necesidades, donde los delitos, han tenido un incremento mayor o donde hay delitos más violentos, por ejemplo, los homicidios. Y también está el tema de las gratificaciones y los incentivos. Por ejemplo, nosotros hoy día pasa algo aberrante. El lugar del país donde hay más peligrosidad de la delincuencia, que es el norte de Chile, porque es donde hay más delitos de homicidio, por ejemplo en Tarapacá hay el doble de delitos de homicidios que el promedio nacional. Sin embargo, la asignación de riesgo de Carabineros es la más baja del país. O sea, en el lugar donde es más peligrosa la delincuencia, los Carabineros tienen menos gratificación por riesgo. Eso lo vamos a cambiar y vamos a subir la gratificación por riesgo en los lugares más peligrosos. Entonces, toda esta combinación de factores nos hace que haya más presencia policial. Ya eso sumamos. Perdón que me alargue, pero la pregunta requiere esta respuesta. El que los carabineros no solo son personas instaladas en el territorio, también es su capacidad de estar presentes. Entonces, por ejemplo, todo el programa de vehículos, pasado mañana vamos a estar entregando nuevos vehículos, busca resolver un problema de que la mitad de los vehículos de carabineros están malos o están con su vida útil vencida. Entonces pueden estar los carabineros, pero no se pueden mover, se demoran en llegar, los vehículos están en el taller, entonces no logramos que tengan la presencia que se requiere. También ahí hay un plan muy grandote, se le está poniendo muchos recursos para que haya más movilidad policial a través de una renovación completa de la flota de vehículos en sus distintas gamas y categorías. Usted, ministra, lo decía, aquí no hay una bala de plata y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque con una medida en particular no se van a solucionar todos los problemas de seguridad. Aquí hay distintos delitos, distintas zonas del país. Usted mencionaba, por ejemplo, la zona norte. ¿Estado de excepción constitucional es algo que se descarta de lleno, que está dentro de las medidas o algún tipo de medida distinta para lo que puede ser a nivel geográfico la zona norte, la macrozona norte para ser específico? Bueno, a ver, nunca hemos descartado ninguna de las herramientas que la legislación contempla como posibilidades.
Pero hemos llegado a la conclusión, haciendo un análisis bien exhaustivo y viendo la experiencia también del estado de excepción en la Araucanía, que para el perfil de problemas que tenemos en el norte hay que hacer una combinación de medidas que por una parte implique participación de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente en la frontera. Por eso aprobamos ya el proyecto de infraestructura crítica y vamos a tenerlo implementado durante el mes de febrero. Se incorpora a la Eso es frontera. inminente. En las zonas urbanas, por ejemplo en la ciudad de Iquique o Alto Hospicio, donde hay mucha preocupación, pensamos que el camino no es poner militares en esa zona, porque tal como lo mostró el debate, digamos, parlamentario en esta materia, es muy complejo la fricción de militares en zonas urbanas densamente pobladas. Los militares no tienen preparación para esas tareas y tienen un tipo de armamento que les hace muy difícil intervenir en ese tipo de situaciones que son las que se viven en las ciudades. Lo que ahí requerimos es perfeccionar la persecución del crimen organizado, más dotaciones de policía, refuerzo de las funciones de la Fiscalía, más inversión en equipamiento, los mismos vehículos que estaba mencionando, y tenemos que profundizar en esa vía. De hecho, el día de mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, después de que yo fui ahí hace 2 semanas, va a estar en la región conversando con las autoridades, con las comunidades, para incrementar aún más el plan que estamos llevando adelante ahí y con el conjunto de los actores ver qué otras medidas podemos tomar. No está descartado para siempre estado de excepción, pero el paso que vamos a tomar en los próximos días va a ser militares en la frontera a través de la Ley de Infraestructura Crítica, que aprobamos recién la semana pasada. Déjame ver otro caso, centros comerciales. Sí. ¿Podrían pasar a ser empresas estratégicas? Es decir, que los guardias privados puedan usar armas o que se fortalezca o cambie lo que es la visión en estos centros comerciales, digamos, donde hay un incentivo mayor para el crimen organizado, para la delincuencia. Hay personas, de hecho, los últimos casos, por ejemplo, el último en Mall Plaza Egaña, durante el fin de semana, muchísima gente, súper complejo lo que se da esto, y de alguna manera también aquí hubo una discusión entre el gobierno y los privados sobre quién, no sé si quién tiene la responsabilidad, pero finalmente cuál es la manga que se tiene para evitar esto. Sí, a ver, la verdad es que nosotros ni tenemos ni queremos tener ninguna discusión con los centros comerciales, queremos trabajar en conjunto. No podemos dejar de constatar que lamentablemente este asalto ocurrió mientras estaban incumplidas las obligaciones que tienen en materia de guardias de seguridad de parte del centro comercial. No es una recriminación, es un hecho de la causa, ¿no? El estándar de guardias que tiene que estar asegurado no estaba en ese momento. Pero esto tiene que ir mucho más allá de constatar ese hecho. Hemos tenido la experiencia de actividades comerciales lucrativas, como son los centros comerciales, que tienen muy importantes ganancias todos los años, que manejan artículos que son altamente valorados por los delincuentes, como por ejemplo dinero en los cajeros automáticos o joyas en los negocios que venden artículos de esa naturaleza, donde el desarrollo de medidas de prevención y de control ha permitido bajar este tipo de delitos. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás el tema del robo de los cajeros automáticos era un drama y los hacían explotar y pues sucedían todo tipo de incidentes? Eso se ha logrado aminorar, digamos, un nivel mucho más inferior a través de una serie de medidas que implicaron desactivar la posibilidad de estos robos, hacerlos tan costosos, tan riesgosos que en definitiva los abandonan los asaltantes. Tenemos que hacer lo mismo en estas actividades que están en los centros comerciales que manejan artículos muy valiosos. Ahora, y eso se hace con una combinación de medidas que evitan la presencia en el mismo local de muchos de estos artículos, que implican mecanismos para detectar armas en el ingreso, que implican mayor presencia de personal que vigila o que implica también la activación de sistemas de cámaras que, por ejemplo, en este lugar no estaban funcionando, las bodegas del lugar no tenían cámara y por lo tanto se pierde la posibilidad de identificar a las personas que actuaron. Eso se hace a través de acuerdos público-privados, pero cuando no se logran los acuerdos, se puede hacer también por ley. Nosotros estamos trabajando en esta agenda que vamos a dar a conocer hoy día para perfeccionar la ley de seguridad privada. Ahí se pueden mejorar algunas exigencias, pero lo ideal es que avancemos en acuerdos colaborativos y que eso se pueda hacer sin esperar la legislación, solo por coordinación entre la autoridad pública, digamos, el Ministerio del Interior en este caso, y los propietarios de los centros comerciales y de las tiendas que están en su interior. Ahora, ¿empresa estratégica, centros comerciales, es algo que se evaluaría, se piensa, es una medida, no se descarta? O sea, no está considerado poner a las empresas, a los centros comerciales como infraestructura estratégica para poner militares en los centros comerciales. No, esa idea no está y creo que nadie la ha plantado seriamente. Como, además no es una necesidad, la historia nos ha mostrado que si tenemos buenas medidas de cuidado, como en los centros comerciales y en las joyerías, esto lo podemos detener. Pero esto significa que estos centros que tienen suficientes recursos hagan inversiones, tomen medidas de prevención, se hagan mejores coordinaciones con las policías y con los organismos de seguridad y de esta manera dificultar este tipo de delitos. Hoy día es muy fácil
Uno ve un grupo de personas, llegó y entró sin ningún problema y lo hacen después de 3 semanas de haberlo hecho en otro centro comercial de un modus operandi muy parecido, muy, digamos, casi prácticamente el mismo. Ahora, ministra Toá, 70 medidas, las vamos a ir conociendo, se van a recibir observaciones. ¿Cuál es la mirada que tiene usted personalmente en su trayectoria, en su experiencia, de esas observaciones que podrían llegar de aquellos quienes se bajaron de la mesa y lo han dicho en todos los tonos por un hecho en particular, el tema de los indultos por parte del gobierno, pero que mostró, a juicio de la oposición, de que no hay un compromiso por parte del gobierno en materia de seguridad y que hay contradicciones que finalmente hacen que esto sea necesario, la mesa o las negociaciones o el acuerdo se dé en el Congreso, no afuera de él? Mire, yo diría lo siguiente, cada vez que los presidentes de la República han ocupado esta atribución de hacer indulto, ha habido debate. Por ejemplo, el presidente Piñera indultó una serie de personas condenadas por delitos de derechos humanos y eso generó debate. Y es normal que se genere debate porque es una atribución muy extraordinaria que le permite a los presidentes perdonar a personas que están condenadas por delitos y muchas veces por delitos muy graves. Entonces, esto genera debate y es natural y quizá como parte de este debate se pueda llegar a la conclusión que esta atribución presidencial se pueda restringir o se pueda eliminar. De hecho, ahora viene un debate constitucional y puede ser el momento de plantear que esta atribución se termine. Pero nunca se había intentado, como ha pasado en esta oportunidad, decir que los indultos presidenciales son una política de seguridad. Eso no es así, nunca ha sido así y no tienen que ver con la estrategia para enfrentar la delincuencia. Tienen que ver con un perdón que se otorga a personas particulares por razones excepcionales que juzgan los presidentes en su fuero interno. Así lo define la Constitución y la ley. Entonces yo creo que es muy válido que a la oposición no le gusten los indultos, pero llamaría a no debilitar nuestra capacidad de controlar la delincuencia por esa razón. Si quieren restringir esta competencia, que lo hagan. Para eso está el debate constitucional. Si quieren cuestionar esta decisión, para eso está el Tribunal Constitucional y de hecho ya lo hicieron. Pero no vamos a ganar nada por el hecho de que se resten de un esfuerzo en una agenda seria que además ha recogido muchas de sus propuestas en materia de seguridad. Hablaba hace unos minutos solamente con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, le planteaba esto, la molestia por parte de la oposición, el bajarse de la mesa a la espera de lo que van a hacer eventuales proyectos. También hay medidas, me imagino, que van por el ámbito administrativo, que pueden ser más rápidos, pero van a haber proyectos, van a haber discusiones legislativas en términos de seguridad. Ahora, yo le preguntaba si finalmente la oposición se va a restar también de apoyar nuevos proyectos que presente el gobierno. Ella me dijo que no, y decía, y esto lo he escuchado de otros actores de la oposición, el gobierno debería alinear a sus filas en aquellos parlamentarios que no han apoyado proyectos o medidas en el Congreso en contra de instancias contra la seguridad, digamos. ¿Cómo lo ve usted esto? Hay una crítica hacia el fuero interno y alinear las fuerzas para justamente ir a los eventuales proyectos que se presenten. Sabe, yo creo que en primer lugar baste ver el trabajo que se hizo en esta mesa para ver que se llegó a consenso en muchas materias que la oposición pensaba que no se iba a llegar. Por ejemplo, en hacer un debate para actualizar la ley antiterrorista, por ejemplo, en asegurar exenciones de contribuciones a las personas que tienen predios tomados o sus propiedades han sido incendiadas, o por ejemplo, respecto de avanzar y tener, digamos, hacer un esfuerzo bien explícito, bien focalizado en reforzar la protección de las policías, elevando sanciones a las personas que agreden a policías y le generan lesiones graves o homicidio, o generándole mayores medidas de protección, como por ejemplo evaluar ciertas herramientas que hoy día no están disponibles, como la pistola Taser. Eso generó acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas y se insiste en hacer este discurso que yo creo que es bastante poco útil a nuestra necesidad y a nuestro debate, que requiere poner arriba de la mesa y priorizar las cosas en que tenemos acuerdo, en empujar aquellas cosas en que hemos avanzado, que hace tiempo atrás no había acuerdo, por ejemplo en infraestructura crítica, en el pasado se rechazó, ahora logramos aprobarla. Estamos haciendo aquí un compromiso, por ejemplo en inteligencia, que lleva entrampado años en el Parlamento para sacarla en un cierto tiempo y hay acuerdo de todas las fuerzas de apoyar eso. Entonces yo no sé cuál es el afán de poner acento en que unos no estarían, si ya están, se pusieron, dijeron vamos a respaldar esto. Y claro que hay materias donde hay debate, pero eso es parte de la democracia. Sí, claro. La derecha, los sectores que hoy día son oposición, fueron gobierno hace poco, empujaron su agenda
y fracasaron rotundamente. La inseguridad creció de una forma dramática. Entonces, en lugar de recriminarnos, yo no estoy por recriminar a nadie, estoy por aceptar que nadie tiene la receta mágica aquí, ni la oposición, ni el oficialismo. Si nos complementamos, si trabajamos en conjunto, si damos prioridad a las cosas que generan acuerdo, vamos a avanzar mucho más que sacándonos la mugre todos los días y saliéndonos de la mesa, volviendo a la mesa. Yo creo que eso, la verdad, aporta poco y estábamos intentando otro camino. Yo invitaría a volver a ese otro camino y a alimentar esta agenda que se va a proponer hoy, porque se le puede seguir perfeccionando, se le pueden seguir agregando cosas, pero lo que no podemos hacer es paralizar este esfuerzo o dejarlo de lado después de todo lo que se avanzó. Ministra Toá, por último, en un tema más puntual que tiene que ver, por supuesto, con lo que es la seguridad, se ha generado muchísima discusión por esta organización criminal de las maras salvatruchas. De hecho, el día de hoy, yo sé, se ha preguntado muchísimo, pero es un tema que evidentemente prefiero tener desde la visión de la autoridad. Tienen que ver los antecedentes, cuál es la actualización o no que se tiene al respecto desde el Ministerio del Interior y si se condice evidentemente con lo que es el fiscal nacional, por ejemplo. No, mire, es bien preocupante esto porque tenemos tantas inquietudes en materia de seguridad que es curioso que se planteen, digamos, rumores y se levanten alertas de temas que no tienen realmente ninguna evidencia. Todo esto que se construyó en torno al funcionario de la PDI que habló en una comisión, ya se hizo la sesión secreta y no era tal. Salió el propio director de la PDI a cargo de estos temas a decir que no hay evidencia en Chile de maras. Lo mismo pasó con un artículo que publicó Medio de Comunicación el día de ayer, diciendo que había un informe del gobierno colombiano hablando de la presencia de crimen organizado de no sé qué naturaleza y de vínculos de no sé qué tipo, que después se descubrió que el gobierno colombiano negó el informe y ninguna autoridad del gobierno chileno lo había recibido nunca. Entonces, la verdad es que yo pediría que antes de levantar alarmas de este tipo se verifiquen la fuente, se chequeen los antecedentes y no dejemos de lado ninguna denuncia, todo hay que investigarlo, pero levantar alarma y levantar polvoreda por cosas que al final no son nada, no sirve, porque eso nos distrae de lo que sí tenemos que hacer, porque en Chile no hay evidencia de maras, pero hay crimen organizado, porque en Chile no hay el tal informe del gobierno colombiano, pero sí tenemos la entrada al país de bandas que tenemos que controlar, que han traído armas, por ejemplo, y tenemos que actuar para bajar ese poder de fuego. Entonces, concentrémonos en las cosas de las que tenemos evidencia y las otras investiguémoslas antes de levantar tanta polvareda. Sí, por eso la pregunta a usted como ministra del Interior. Pues, yo lo sé. Despejar esa polvareda. Lo sé, si usted me está preguntando, el problema es cuando sale la noticia como un hecho, que no es tal. Ministra, vuelvo al tema de la agenda y bien cortito, la expectativa en términos de los tiempos. Yo sé que son 70 medidas desde lo administrativo, desde lo legislativo, que también tiene sus propios tiempos y hay una conversación ahí con el colegislador, en este caso el Ejecutivo. Ahí la ciudadanía evidentemente dice, bueno, no hay mucho tiempo que perder o el tiempo ya pasó. ¿Cuál es el llamado desde usted como ministra del Interior y Seguridad Pública sobre esto? No hay balas de plata, lo hemos conversado, pero de todas maneras son medidas que son ampliamente esperadas por la ciudadanía. Bueno, van a ver ahora cuando se sube el documento que todos los compromisos tienen plazo, ¿no? Cuándo se va a presentar el proyecto, cuándo se le va a poner urgencia, cuándo se va a poner tal tema en el presupuesto. Y yo quiero dar, en lugar de énfasis en los anuncios, las promesas, hablar de los hechos. Desde que empezamos a discutir esta agenda hasta ahora, empezamos a discutir a fines de noviembre. Hasta ahora, muchos temas que estaban en la agenda ya sucedieron. Por ejemplo, ya se aprobó infraestructura crítica. Sí. Ya se presentó el proyecto de sicariato, el de extorsión y el de secuestro. Ya se logró avanzar en este periodo que ha pasado desde entonces a la fecha en aprobar en el Senado el proyecto contra el crimen organizado. O sea, no es que estamos aquí sentados tomando cafecito armando un acuerdo, sino que mientras tanto vamos avanzando y vamos ido logrando cosas. Y todo lo que se anuncia acá, que es mucho, no se puede hacer todo en un día ni en un mes, ni siquiera todo se logra hacer en un año, pero todo tiene plazos claros y la ciudadanía va a poder dar seguimiento y nosotros nos vamos a comprometer a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir esos plazos y ojalá los otros y las otras que participan, muy importante, los parlamentarios y las parlamentarias, nos concentremos en sacar estas tareas y todo lo que todavía nos divide, bueno, lo vayamos conversando paralelamente, pero sin detener el avance de estos esfuerzos que se han conversado entre todos en los últimos meses. Oye, muy importante decir que aquí se está levantando fuertemente la capacidad municipal y regional de contribuir a la seguridad. Se están entregando más competencias, se están entregando más posibilidades de coordinación, se están entregando también más condiciones para que
tareas que hoy se hagan de mejor manera. Por ejemplo, los inspectores y los fiscalizadores municipales, que hoy día usted los ve en la calle, que los agarran a patadas, que no tienen ninguna protección, que no tienen una capacitación especializada. Bueno, vamos a reforzar aquello. Entonces, no es solo hacer cosas nuevas, sino hacer mejor cosas que se han hecho muy precariamente en este tiempo. Y los gobiernos regionales van a tener un rol nuevo, que es participar activamente en la prevención del delito, tener políticas, coordinarse con el nivel central, de hacer que todo el esfuerzo que hacen de apoyar proyectos se haga en torno a políticas más claras, más nítidas y más coordinadas con los distintos actores que intervienen. Así es que hay harto, digamos, por hacer, pero hay mucho avanzado ya por haber acordado esta agenda. Oiga, en un segundo, no le quito más tiempo, ministra, pero en ese punto, bien cortito, ¿los gobernadores regionales podrían tener las mismas facultades en términos de seguridad que los delegados presidenciales? Hay una discusión ahí sobre la figura del delegado, pero... No, para nada. Vamos. No, porque a ver, los delegados presidenciales tienen en su cargo la tarea de la seguridad, incluyendo el mando de las policías y la coordinación de las tareas de control, sanción. En cambio, los gobiernos regionales van a estar focalizados en las políticas de prevención del delito. O sea, ellos van a actuar no mandando a las policías, sino haciendo acciones para evitar que los delitos se cometan, ¿no? Haciendo acciones de prevención social, de prevención situacional, instalando cámaras de seguridad, coordinando temas de iluminación, por ejemplo, teniendo también apoyo en todo el tema de respaldar a las víctimas, de hacerle asesoría a las víctimas. Ajá. O sea, son tareas que no van a ser contrapuestas ni se van a sobreponer, sino que se van a complementar. Y todo el tema de mando policial, de control de la seguridad, de orden público, va a seguir radicada en la figura que ya no va a ser el delegado exactamente, pero va a ser el representante del futuro Ministerio de Seguridad en el territorio. Ahora, lo último, tema práctico. ¿A qué hora se conocería el documento? Ahora, mientras estoy aquí me estoy demorando de ir a darle el último visto bueno final. O sea, estamos demorando nosotros. La libramos entonces, ministra. Ministra del Interior, Carolina Toá, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que le vaya bien.